Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Cuál es el maní? Para hablar esta noche con el doctor Martín Rivera Alzate, concejal del Partido Verde, precandidato a la alcaldía de Bogotá. Es especializado en gestión y desarrollo urbano de la Universidad del Rosario. Estuvo coordinando consejo, ¿cómo vamos? Muchos años, yo creo que ahí aprendió a conocer el consejo, me imagino. Ya le voy a preguntar, trabajó también en Pro Bogotá Región, exactamente, que es una organización que tiene en Bogotá, que son empresarios y trabajan por la capital de la República. Es casado con Matilde de los Milagros Londoño y además es hincha de Millonarios. Algún defecto tenía que tener. Doctor Martín, muy buenas noches, bienvenido. Manolito, muy buenas noches en este espacio con usted. Oiga, ¿usted es hincha de Millonarios desde chiquito como mi hijo después de los seis No, años? toda la vida con un aprecio muy grande al Once Caldas, mi familia materna es de allá. Incluso mi primera ida al estadio fue un partido de Once Caldas Nacional en Manizales, 5-2, perdió el 11, pero desde chiquito hincha de Millos y bueno, del estadio Oiga, todo. pero ahora como que está repitiendo la historia, ¿no? Con el Conce, digo yo. Sí, sí, Uy, triste esa realidad. tristeza realidad. Yo sí soy, ayer le escribí a mi hijo a través de Twitter, le dije que si me aceptaban como hincha de Millos, pero no aceptan. Con el Pero saco ya bueno, es suficiente, bienvenido aquí. muchas gracias. Oh, me lo he encontrado en el estadio, ¿no? Allá nos hemos Así encontrado es. viendo a Millonarios. Bueno, doctor Martín, ¿cómo se siente usted hoy en Bogotá? Manolito, preocupado. Yo pesando en bicicleta, ¿cierto? Utilizo mucho transporte público. Veo una ciudad que está cochina, veo una ciudad insegura, sin mucha claridad del rumbo, con muchas incertidumbres frente a lo que va a pasar en el corto y mediano plazo. Así que yo ando con preocupación por Bogotá y así siento la ciudad. ¿Usted monta en bicicleta y no monta en los carros de los concejales? Yo renuncié a la camioneta, nunca la he tenido. También renuncié al policía de consejo y he mantenido un poco esa vida que tenía antes de ser concejal, siendo la bicicleta el principal modo de transporte. Algunos días llevo el carro, otros días utilizo Uber o taxi. eh, y cuando me lo permite por el destino donde voy, utilizo el SITP o Transmilenio. ¿Le ha pasado algo en la bicicleta? No, no, alguna vez, pero muy chiquillo, tenía 16 años, en la ciclovía me la robaron, iba con los amigos, pero fue un atraco, digamos, dentro de ese marco, pero de resto, pinchadas o no más. No, por fortuna no me ha pasado nada. Pero Bogotá no es una ciudad muy agresiva con los ciclistas. Cada vez menos, Manolito, y sabe, le reconozco a esta administración que durante la pandemia aprovecharon el encierro para seguir adaptando algunas de las vías para la bicicleta. Yo considero que en mayor medida se puede hacer un trayecto de manera segura respecto a la seguridad vial, no necesariamente respecto a la seguridad personal en casi cualquier parte de la ciudad. Por supuesto, hay muchas localidades que están ubicadas en Loma, pero en la mayoría de la ciudad usted encuentra una ciclorruta cerca, hay un distanciamiento con los carros particulares y hay una cultura hacia quienes andan en bicicleta. Hay mucho por hacer, por supuesto, pero respecto a otras ciudades, Bogotá es un sitio bueno para movilizarse en bicicleta. Me imagino que únicamente deja la bicicleta cuando llueve o cuando está, o también lo utiliza así. Para moverme en Bogotá, tengo una bicicleta que es plegable, que se Sí la dobla. conozco. Entonces, si me coge la lluvia, paro donde estoy, miro a ver si va a escampar y si no, pido un taxi, un Uber y la doblo y la meto en el baúl. Cada vez soy más usuario de las bicicletas de uso compartido, las de Ten Bici, además que tienen las de pedaleo asistido, que eso es pues lo máximo porque rinde más y he venido utilizando más esas que la mía propia, pero no, pues, no hay problema en mi caso cuando llueve por lo que tengo la plegable. Tengo otras tantas, casi que soy un adicto a las bicicletas,
y tengo una para hacer deporte, y esa pues sí cuando llueve, pues nada, que coja la lluvia y ahí. Bueno, usted políticamente comenzó a trabajar ¿con quién? ¿Con Sergio Fajardo o ya estaba metido un poco en esto? No, no vengo de familia política. Mi primer acercamiento fue la campaña presidencial de Sergio Fajardo en el 2009. Estaba recogiendo firmas para su candidatura presidencial antes de ser la fórmula vicepresidencial de Antanas Mocus. Y ahí incluso conocí a Juan Carlos Flores, quien estaba montando su campaña al Senado por Compromiso Ciudadano. Y esa fue mi primera campaña. Ahí arranqué realmente y aprendí de él una manera de hacer política, ¿cierto? En la calle, conversando, entregando volantes de manera muy austera. Y esa fue mi primera experiencia. Luego vino la del 2010, después de la del Senado, esa campaña presidencial de la Ola Verde. Y desde ahí me he mantenido con Fajardo, por supuesto, y con Juan Carlos una relación muy, muy cercana. ¿Usted trabajó en el grupo normativo de Juan Carlos o no? No, yo no trabajé en su unidad de apoyo normativo, pero sí estuve en su campaña al Consejo en 2011. Ok. Cuando usted pertenecía, ¿cuándo ingresó al combo El 2600? El combo fue fundado por Diego Lacerna y por mí. Esto fue el resultado de dos proyectos previos. El primero se llamó Colombia no vale huevo. Diego me invitó a ser parte de ese grupo en el 2009. Yo estaba recién aterrizado de vivir en China durante casi año y medio. Ahí, entre otros, estaba, por ejemplo, David Racero, y pues era una especie de tertulias y de conversaciones. Diego se fue después a vivir por fuera del país. Yo retomé un poco esa idea a través de un grupo que llamé Cómo queremos a Bogotá, donde mantuvimos unas tertulias pero enfocadas únicamente en hablar sobre desarrollo urbano. Y al regreso de Diego le dimos como un nuevo aire a ese espacio y los dos fundamos el Combo 2600 en 2012. Entonces ya lleva 11 años este grupo ciudadano. Yo ya no hago parte activa del grupo, pero fue el resultado de algo que venía desde el 2009. Usted en el 2018 trabajó en la campaña también de Sergio Fajardo, exactamente. Pero ¿se inscribió por Compromiso Ciudadano o por el Partido Verde como candidato al Consejo? Al Consejo por el Verde, porque Compromiso Pero, Ciudadano hasta ahorita es que tiene personería jurídica por su unión con Dignidad. y Pero entonces, siempre hemos estado en el Verde quienes militábamos en Compromiso Ciudadano, queríamos hacer política electoral. El Verde siempre fue un partido de puertas abiertas para nosotros, hay que reconocerlo, a pesar de las diferencias que yo he tenido en estos años, pero fue la razón por la cual yo entré o me inscribí por el Partido Verde al Consejo. y ahora usted es precandidato a la alcaldía por el Partido Verde. Así es. Eh, es, digamos, si es cómodo sabiendo que usted es un opositor al gobierno del Partido Verde. No, Manolito, no es cómodo. No es cómodo, supongo que para ellos, para mí es muy incómodo. Hay algo también de hipocresía en esa incomodidad. Yo lo he dicho públicamente, quisiera estar en Dignidad y Compromiso, que es donde siento que es mi casa, es donde he hecho política todos estos años, pero jurídicamente la norma no lo permite. Estaba esa reforma política que era muy mala, estaba llena de micos. En gran parte es mejor que se haya caído. Mirándolo desde el punto de vista egoísta, a mí me hubiese beneficiado porque había un artículo que permitía el transfugismo y yo hubiese hecho uso de ese parágrafo. No fue así, hay que jugar con las reglas que hay, por lo tanto, pues sigo dentro del partido, me identifico con los principios del partido, eso sí, lo que dicen los estatutos, y lo he dicho en varios de los debates dentro del Consejo, pero pues desafortunadamente es un partido que en Bogotá, con la administración actual, se mutó, cambió, está utilizando elementos sobre los que ha criticado política históricamente, y pues yo quiero no estar ahí, pero jurídicamente debo hacerlo, y tengo, insisto, la tranquilidad de que hay unos estatutos con unos principios claros, transparentes, en los cuales yo me siento cómodo. El Partido Verde todavía, porque quiero, digamos, dialogar un poco sobre la candidatura ahora, pero le quiero preguntar antes un poco de su relación con el gobierno del Partido Verde, con el gobierno de Claudia López. Desde el principio usted empezó a tomar distancia con otros concejales, con Luis Carlos Leal, con Diego Cancino, con Lucía Bastidas,
casi siempre ha estado distante del gobierno. ¿Por qué comenzaron, digamos, a distanciarse si ustedes emocionalmente estaban trabajando con la administración de Claudia López, o mejor, con la candidatura y después con la alcaldía? Manolito, a mí lo primero que me empezó a generar como cuestionamientos internos, porque además pues veníamos de una campaña muy emotiva, muy coherente con la manera en cómo el partido se había planteado, muy inspiradora, fue, y lo dije públicamente, en momentos en donde empezaron a haber ofrecimientos. Es la manera como entendemos cómo funciona la política. Mi cuestionamiento era que habíamos hecho política en contra de esas maneras tradicionales. Y eso fue muy al principio de la administración y eso a mí me empezó a generar como una incomodidad y un cuestionamiento frente a cómo estaba gobernando esta administración. Y luego en octubre del 2020 hice un reporte junto a mi equipo de trabajo sobre talento no palanca. Y ahí las evidencias ya eran muy grandes de que ese había sido un instrumento mediático para tener una postura casi que pues popular frente a una manera en cómo se puede gobernar, pero que en la realidad no estaba teniendo un impacto frente a las personas que querían acercarse a lo público. Y después cómo se manejó el principio del 2021, veníamos de una primera un crédito que pidió la administración al Consejo, un cupo de endeudamiento en el cual habían muchas dudas respecto al corredor verde. En ese momento no se sabía que era un corredor verde, y ya a finales del 21, Manolito, lo del POT fue lo que terminó de totear esa pita desde un punto de vista político, porque la mayoría de la bancada quiso imponernos a quienes pensábamos diferente una manera de votar, pero también desde el punto de vista técnico. Con mi equipo de trabajo teníamos unos reparos muy juiciosos, revisados, y yo no sentí una corresponsabilidad transparente en poder tramitar esas visiones con la administración. Entonces son como los momentos cronológicos, siendo el final del 21 del año en donde ya hay una separación completa. Doctor Martín, digamos, usted tuvo una muy mala relación con el primer secretario de gobierno que tenía Claudia López. Inclusive hubo un momento en que él desde el recinto dijo que lo iba a denunciar. Yo no sé si hubo denuncia o no, o cómo terminó eso. Digamos, ¿usted cree que él fue eh, el gran digamos, ¿cómo llamarlo? El gran florero de Llorente que rompió a los que quedaban del verde, a este grupo del verde con Claudia? Yo no le daría a él ese protagonismo, yo más bien diría que fue el momento de la discusión del plan de ordenamiento territorial. Y creería y me atrevería a decir que la administración fue consciente de los errores técnicos que tenía ese documento y fue consciente que por el afán y por ese miedo del año electoral del 22 de meter de afán ese plan de ordenamiento territorial, lo que llevó a que existiese como ese desespero, como ese descontrol. Supimos de muchos momentos de frustración por parte de la alcaldesa misma. Y pues bueno, al final quien se terminó yendo de primero como secretario de gobierno y después como secretario privado y terminó saliéndose de la esfera pública, pues fue él. Yo no diría que por esa situación en particular, creo que fue la suma de muchas otras cosas. Tenía unas batallas con otras personas y bueno, pues ya cada quien ha ido tomando su camino. O sea que en la política todo el mundo sigue activo en la medida pues que esté cerca, pero yo no le atribuiría a él ese protagonismo, sino más al momento que estaba viviendo en la ciudad. ¿Usted se siente que Claudia López engañó a ustedes, al Consejo de Bogotá, con el POT cuando propuso el corredor verde? Porque se hablaba siempre del corredor verde. Y, y yo siempre he escuchado, tal vez, el primer corredor verde que yo escuché para la séptima fue De Clara, de López, de de Clara Clara López. López, claro. No hizo nada, pero lo dijo. Dijo, vamos a hacer. ¿Usted se sintieron engañados con esta propuesta final del corredor verde? Porque ustedes... Por supuesto, Manolito. Incluso varios a quienes la alcaldesa señaló hace poco sobre cómo votamos el plan de desarrollo, hicimos público, por lo menos en mi caso,
la razón por la cual en el 2020, en mayo, en la votación de ese plan de desarrollo, voté yo en particular a favor de ese artículo y fui muy explícito en cómo el entonces secretario de Movilidad había explicado lo que era ese corredor verde. Y fue muy frustrante y yo me empecé a dar cuenta de eso, fue en ese cupo de endeudamiento de finales de ese año, en que no había claridad sobre el concepto técnico. Si nos vamos a lo más puro de lo que puede llegar a ser un corredor verde, es una vía por la cual no puede transitar ningún modo de transporte que tenga quema de combustible, por ejemplo. Usted ya ahí está hablando de un concepto de ambiente, pero aquí es un eufemismo para plantear una troncal de Transmilenio como la conocemos tradicionalmente, utilizando un acuerdo de ciudad que es el 811, que establece que toda la flota de Transmilenio debe ser eléctrica. Entonces fue como una serie de frustraciones frente a los eufemismos y el engaño que la administración tuvo, y eso creo yo que resume y es un símbolo de muchas otras cosas que esta administración esconde o gobierna sin darle la cara y con la verdad hacia la ciudadanía. ¿Usted siente que el corredor verde, yo hoy hablé desde Washington con la alcaldesa y ella, pues hablando sobre lo que pasó con los recursos para la segunda línea del metro, los 50 millones de dólares, y ella me dijo al final que muy pronto, en semanas, ya no me habló de días, sino en semanas, sale la licitación del corredor verde. ¿Usted cree que esa licitación va a salir o usted cree que de pronto la echan para atrás? Pues es que el IDU sigue sin cumplir con unos mínimos. No conocemos todavía el estudio de detalle sobre lo que va a ser el corredor verde, no, o bueno, el Transmilenio por la séptima. Yo no caigo en ese juego del eufemismo, Manolito. No sabemos cómo va a ser el puente del 85 que tanto dicen. A diferencia de la primera línea del metro, que es un mismo contratista para diseños, para construcción y para operación, aquí son dos contratos diferentes y la ley es distinta, no se ha hecho la socialización respectiva. Fue la razón por la cual en diciembre el director del IDU no abrió esa licitación y lo dijo abiertamente en el Consejo. A este momento no han cumplido con esos trámites legales y bueno, pues yo esperaría que el director siga siendo respetuoso con la ley, siga siendo transparente en la manera en cómo algo de esta magnitud se debe presentar. Yo dudo mucho que eso vaya a ser así y pues veremos hasta qué punto la alcaldesa es capaz de, bueno, ya sabemos, pero de insistir y de presionar y de llevar a esos funcionarios a un extremo para abrir esa licitación. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes en la oposición a ese corredor verde? Pues, a ver, urbanísticamente ya hay muchos reparos y ya hay muchas posiciones y muchas discusiones. Políticamente, pues, imagínense, somos, si no estoy mal, 11 concejales, pasando por uribistas, por el pacto histórico, algunos verdes del nuevo liberalismo, y jurídicamente ya empiezan a aparecer unos argumentos para explicarlos y ponerlos. Hay un grupo de ciudadanos liderado por Corpo Chico, una organización organizada, pues como organizada en función de los barrios y vecinos de parte de la carrera séptima, que han venido liderando este trabajo ciudadano y desde ahí también empiezan a ver una cercanía con grupos jurídicos para ver la manera de hacer esa oposición jurídica si no se cumplen con esos mínimos que establece la ley. En el caso digamos, de que se hubiese, de que la alcaldesa expidiera digamos, la licitación o abriera la licitación, ¿ustedes la demandarían? Yo, en mi caso particular, tendría que ver en qué términos se abre esa licitación, si se cumplió o no con lo que establece la ley, y luego sí entrar a evaluarlo, tanto con mi equipo jurídico como con los equipos jurídicos de concejales y concejalas que nos hemos opuesto a eso. Si definitivamente cumple con lo que la ley establece, pues tendríamos la responsabilidad de hacer ese trabajo jurídico para cumplir la norma, que es lo mínimo. ¿Usted cree que el metro, como está propuesto por la alcaldesa, no, como lo están construyendo, porque lo puso la alcaldesa, viene el gobierno anterior, debe mantenerse, debe seguir su construcción o hay que hacerle caso al presidente y lo hacemos subterráneo? No, debe mantenerse como ya se está. Ya avanzamos, ya ese contrato está firmado, ya esa plata está pues presupuestada, la parte del distrito ya se está ejecutando,
Hagámoslo, terminémoslo bien y que sea el inicio de una serie de líneas y de una red férrea que debe ser la columna vertebral de la movilidad de nuestra ciudad. ¿Confía usted en que la segunda línea pueda ser subterránea, la que va hasta Engativá y suba? Sí, sí, en términos técnicos y en términos de ingeniería, por supuesto que puede ser subterránea. Si usted es alcalde de Bogotá, ¿usted mantendría entonces el actual metro? Sí, tanto de la primera línea como la segunda, si hay licitación y se adjudica, por supuesto. Yo fui muy crítico y he sido muy crítico en cómo no se tuvo en cuenta los instrumentos de captura de valor como fuentes de financiación para la segunda línea del metro. Y como alcalde, una de mis propuestas principales es crear una entidad dentro de la Secretaría de Hacienda dedicada única y exclusivamente a aplicar los instrumentos de captura de valor y teniendo como foco de desarrollo esa segunda línea, las estaciones en donde se construirían, para poderle generar un mayor valor y un mayor ingreso a las finanzas de la ciudad. ¿Y frenaría el corredor verde? Si la licitación sale y cumple con todas la ley y está blindada jurídicamente y está hecha bien, que dudo mucho que lo haga, pero si jurídicamente está, hay que hacerlo. Yo soy partidario de avanzar, haría unos ajustes, mejoraría algunas cosas. El espacio público en la séptima hay que mejorarlo sin duda, pero si jurídicamente no está sólido, si hay problemas, si está demandado, si está caído, lo frenamos y lo hacemos bien. Organizamos la séptima como yo considero debe ser organizada en el corto y mediano plazo. ¿Cómo sería su propuesta para la séptima? Porque es que yo veo que muchos dicen, no, que no Transmilenio, que no tranvía, o el tranvía, pues lo que propuso Petro no daba financieramente. ¿Cuál sería la solución para la séptima o no hay solución? Vean, en el corto plazo, Manolito, es aprovechar los predios que el distrito ya adquirió. Más de 300 predios desde la administración pasada. Organizando bien el espacio público, mejorando andenes, ampliando algunas zonas de los andenes, incluso ampliando la séptima a la altura de la 195 para ampliar un carril, se puede hacer en el corto plazo. Adicionalmente, mejorar la gestión y la frecuencia de las rutas de buses que hay actualmente. La séptima ya funciona como una troncal, incluso si se llega a construir esa troncal de la séptima, la operación va a ser la misma del contratista que la está operando en este momento. La rolita entraría a operar más adelante. Entonces, yo en el corto plazo mejoraría esas frecuencias, esa gestión. En el mediano plazo, mejoraría la tecnología de esos buses. La séptima debe tener buses de piso bajo para poder garantizar acceso de andén a las personas en condición de discapacidad, y se pueden tener incluso algunas rutas con buses más grandes, casi que articulados, sin estos armatostes de Transmilenio, por supuesto, pero que sigan operando por la séptima. ¿Por qué lo digo, Manolito? Porque las cifras que la misma Secretaría de Movilidad dan es que en la séptima se van a mover, o se están moviendo actualmente 13.000, 15.000, entrando a operar la primera línea del metro, y si hay extensión hacia la calle 100, bajaría a 11.000 pasajeros hora sentido. Eso usted se lo cubre una muy buena frecuencia y unas muy buenas rutas de buses. ¿Qué pasa? Bogotá en este momento está en obra, la 68, la primera línea del metro. Si se adjudica la segunda, tendríamos la 72. Se está reparchando muchas vías de la ciudad, se están ampliando andenes. Si además le metemos la carga de la séptima, vamos a reventar la ciudad. Por eso yo hablo del corto y mediano plazo. En el largo plazo, una vez se empieza a consolidar Lagos de Torca, una vez ya esté operando la primera y segunda línea del metro, una vez ya haya extensión hasta la calle 100, yo sí sería partidario que en la séptima haya un tranvía. ¿Por qué tranvía? Porque un buen tranvía usted le puede manejar de 10.000 a 20.000 pasajeros hora sentido, pero adicional y más importante, Manolito, conectaría con el portal 20 de julio. Es que aquí pensamos que la séptima se acaba o empieza en la 26, quienes dicen incluso que llega hasta la Plaza de Bolívar, pero se nos olvida la séptima del sur. Es una séptima que pasa por San Cristóbal, es una séptima que pasa por el 20 de julio, que llega al portal 20 de julio, donde hay un portal de Transmilenio, va a haber un Transmicable,
y le podríamos dar otra posibilidad a aquellos ciudadanos y ciudadanas que vienen de Usme, que vienen de Sumapaz, que viven en San Cristóbal, de poder acceder hacia el norte por la séptima. ¿Cuál es el gran problema de Troncal Transmilenio? Que para que un sistema BRT sea eficiente, debe tener carril de sobrepaso, es decir, 2 carriles. Es por eso que le quitan un carril, o le quitan los carriles mixtos en el costado occidental en esta propuesta de la alcaldesa Claudia López. Si a un BRT no le ponen carril de sobrepaso, se les cae la eficiencia. Y entonces ahí entraría a ser más eficiente un tranvía. Usted ve los tranvías a nivel, en las grandes ciudades del mundo, no tienen carril de sobrepaso, pero por la demanda que mueven no se necesita, como sería el caso de la séptima. Entonces, esa sería mi propuesta aterrizada, concreta, en el corto, mediano y largo plazo para la carrera séptima. Usted, cuando me contó que quería ser alcalde de Bogotá, me dijo, voy con una bandera que es mi propuesta de tarifa cero. Explícanos un poquitico qué es tarifa cero, porque a mí me parece la propuesta arriesgada, porque además creo que si hoy hay un déficit, no sé si la tarifa cero sea peor el remedio que la enfermedad. Tarifa cero es que no se cobre por utilizar Transmilenio. Hoy en día hay déficit porque el modelo de financiación sigue siendo el mismo modelo sobre el cual se construyó el sistema de transporte en el año 1999. Y es que el grueso de la operación se va a pagar con el pasaje que pagan los ciudadanos y ciudadanas. Transmilenio ha venido creciendo y además tiene del componente troncal, que son los buses rojos, el componente zonal, que son los buses azules. Y como el modelo cambió a lo que teníamos antes, hoy en día se le paga al conductor independientemente, o a la conductora, independientemente de los pasajeros que recojan, sino de manera más moderna, ¿cierto? Por las horas trabajadas, y pues han venido apareciendo otros factores para definir cuánto se le paga a cada operador. Por distintas razones, llame la cultura ciudadana, llame la pandemia, llame la calidad del sistema, el Transmilenio ha venido perdiendo esa fuente principal de ingresos. Con tarifa cero, la propuesta más revolucionaria y la propuesta principal es cambiar el paradigma como se financia el transporte en Bogotá. No sería depender de la tarifa, de lo que pagamos los usuarios y las usuarias, sino poder encontrar fuentes de financiación alternativas asociadas precisamente a lo que le mencionaba ahorita de la captura de valor del suelo. Bogotá es una ciudad que constantemente está creciendo, está generando más valor, se va densificando, van apareciendo nuevas obras privadas, pero que no están retribuyendo por distintas razones lo que podrían estar pagando. Y esto ya funciona en otras ciudades del mundo, esto no es nuevo. Vea, Hong Kong, que es quizá el modelo más exitoso de expansión, de calidad, de servicio, de transporte, basa la financiación de su modelo no en la cantidad de pasajeros que mueve, sino en las operaciones urbanas que la empresa de transporte realiza. Cuando habilitan una zona, cambian el uso del suelo, ya no es oficina, sino ahora es vivienda, por poner un ejemplo. Quien empieza el desarrollo es la empresa de transporte. Haga cuenta usted que Transmilenio, como empresa, fuera dueña de un gran lote de La Felicidad, por poner un ejemplo, y es el que pone la inversión para construir ahí y después vende los apartamentos. Eso suena raro, suena extraño, pero es una de las maneras para poder modernizar la manera como se va financiando estas empresas de transporte. Oiga, doctor Martín, pero yo le pregunto ahí, pero es que Hong Kong o una ciudad así es rica. Bogotá no es rica. Porque es que no está generando la riqueza, precisamente. Bogotá sí es rica. Lo que no hemos sido capaces es cómo capturamos esa riqueza que se está generando. No toda, por supuesto, pero sí una parte. Porque esa parte que logramos capturar y reinvertimos va generando más riqueza. ¿Cuál es la gran ventaja de las ciudades vibrantes y pujantes? Que la riqueza la van aumentando en la medida que van reinvirtiendo. Esto es intuitivo, pero si tuviéramos un sistema de metros lo suficientemente eficientes, pues cuántas horas productivas le podríamos estar metiendo al aparato productivo. O sea, si Bogotá ha crecido con los trancones que tiene, imagínese en un escenario en donde usted no se demorará 2 horas cada día, sino 45 minutos. Esa hora y cuarto extra en que le estaría invirtiendo, o no necesariamente desde un punto de vista productivo,
desde un punto de vista de calidad de vida, de compartir con la familia, con los amigos, con las amigas, con la novia, con la esposa. Es decir, esto es mucho más profundo. Esto no es solamente no pagar por el pasaje, esto es cambiar la manera como entendemos la operación fiscal de la ciudad. Es una revolución fiscal, pero para eso tenemos que tener unas reformas administrativas, unos equipos de trabajo muy profesionales que conozcan de este tema, pero sobre todo un liderazgo que sepa hacia dónde va este barco. Para administrar Bogotá, Manolito, no hay que ser viejo o vieja, no hay que tener experiencia mucha en las entidades públicas, pero sí hay que conocer la ciudad, hay que recorrerla, hay que leer sobre desarrollo. No es suficiente conocer cifras, no es suficiente con haber pasado por el Congreso, lo hemos visto en el pasado. Y tarifa cero, insisto, no es quitar los torniquetes y ya, esa es la respuesta fácil, es entender el fundamento fiscal de la ciudad para revolucionarlo, traer unas reformas administrativas y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. ¿Y es capaz una tarifa cero de encontrar el cariño de los bogotanos? Porque es que hoy en día parece que perdónenme el ejemplo, parece que la tarifa cero ya existiera, Claro, porque es que la gente le sube claro. sin pagar y estamos pagando un déficit, no sé cuánto va este año, creo que más de 1 billón de pesos ya. Claro. Entonces, ¿qué dice Transmilenio? Estamos quebrados, no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque hay colados y porque la gente no está pagando la tarifa. Pues claro, porque ese ha sido el modelo. Este año la operación de Transmilenio cuesta 4.6 billones. Lo que cuesta la operación de los buses rojos, azules, amarillos, naranjas, verdes, los que sean. Los conductores, las conductoras, el aseo, la seguridad, en fin. Si cambiamos el paradigma y de entrada del presupuesto de la ciudad le asignamos 5 billones de pesos, ¿cierto? De entrada, de los 30 billones de la ciudad, 32 que van a ser el próximo año, 34, 5 billones son para Transmilenio. Ya ahí tenemos un margen adicional de 400.000 millones que deben ser invertidos para mejorar el servicio. Entonces, fíjese que no importa cuánta gente va a usarlo, lo que va a importar es de dónde van a salir los recursos. Es decir, la responsabilidad de la administración va a ser usted de dónde va a sacar los 5 billones. Se lo respondo. Actualmente ya le estamos metiendo 3 billones al Fondo de Estabilización Tarifaria. O sea, si queremos llegar a 5 y ya tenemos 3, nos hacen falta 2. Quitándole los torniquetes a Transmilenio, no vamos a necesitar el contrato de recaudo Bogotá, de las tarjetas. Eso nos cuesta cerca de medio billón de pesos. Si le quitamos esos 2 billones, ese medio billón, quiere decir que el reto de tarifa cero es 1.5 billones de pesos. Y luego vienen ahí entonces una serie de propuestas. La primera, instrumentos de captura de valor del suelo. Esto es en lugares en donde cerca a las estaciones del metro línea 1 y línea 2, zonas comerciales de más de 3.000 metros cuadrados, hacer un ajuste predial. Y un ajuste predial, no a toda la ciudad, insisto, unas zonas muy específicas en donde le vamos a llevar carga y le vamos a llevar pasajeros. Fíjese usted, Manolito, Portal 80, Portal del Norte, Portal Usme, Portal Américas, Portal del Sur. En todos estos, a las afueras del portal hay un gran centro comercial o grandes almacenes de cadena. ¿Cuánto de eso le dieron a la ciudad? Nada. Por supuesto pagan impuestos, generan empleo, pero el Transmilenio les lleva a la gente y no recibimos nada a cambio. Entonces, ajuste predial. El segundo, al cambiar la tecnología de diésel, gas a eléctrico, hay una diferencia en el costo de esa energía. Esa delta, esa diferencia, debe ir para la empresa de transporte. No tiene por qué ir a los operadores. Entonces ahí abarataríamos. Tercero, los negocios colaterales del sistema. Publicidad, renta de nombre de los paraderos. ¿Usted sabe cuánto paga? No quiero decir el nombre, pero en donde se hacen conciertos, en la 30, al lado del Campín, por ponerle el nombre de la estación, pagan menos de lo que cobra una valla en Bogotá. Eso es absurdo. Eso hay que ajustar. Lo cuarto es los fondos del gobierno nacional y lo quinto son los bonos de edificabilidad. En las áreas de integración modal del decreto 555, el POT, establece que la Secretaría de Movilidad es la encargada de establecer cómo se van a desarrollar estas zonas cerca de las estaciones. Debemos ponerle un techo. Usted podrá construir máximo 30 pisos. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Si construir más, porque ahí va a haber una estación de metro, lo puede hacer, pero tiene que pagarle a la ciudad.
De esa manera vamos habilitando ese 1.5 billones extra. Entonces ya no habría déficit. Lo que tendríamos es esa plata para invertirla en mejorar el servicio. ¿Cuál es el reto de tarifa cero? Volver a ser atractivo el transporte público, mejorando la seguridad, mejorando las frecuencias, reinvirtiendo en el sistema mismo. Esa es la gran apuesta de tarifa cero. Necesitamos unas reformas administrativas. Hay que crear la Autoridad Distrital de Transporte. Ahí entra Empresa Transmilenio, entra Empresa Metro. La Autoridad Distrital de Transporte debe ser gestora del suelo. En la Secretaría de Hacienda creamos la entidad de captura de valor del suelo, que está relacionada, tiene otras funciones. Necesitamos también, y es una propuesta complementaria, la Secretaría de Parques de Recreación y Espacio Público, porque el espacio público no lo podemos seguir dividiendo entre el DADE, entre el IPES, entre el AUAES, entre el IDD, y mientras tanto cada quien va haciendo lo que quiera, porque en el espacio público también genera mucha riqueza y mejora la calidad de vida. Entonces, fíjese que todo empieza a estar relacionado, y esa es la manera como las ciudades se han entendido desde principios del siglo XX. Modestia aparte, llevo estudiando más de 14 años, no solamente a Bogotá, Combo 2600, Bogotá como vamos, Pro Bogotá Región, Consejo Distrital, sino que además estudié gestión y desarrollo urbanos en la Universidad de Rosario, y desde entonces he sido un asiduo estudiante constante sobre el desarrollo de las ciudades, que es lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Y Bogotá tiene un potencial único de poder dar un paso agigantado y empezar a realmente modernizarse. Yo considero que Bogotá sigue en el siglo XIX, por las condiciones en las que vivimos, por el servicio que tenemos, por la carencia de los soportes urbanos en los cuales vivimos. Pero tenemos las condiciones, la plata, los recursos, las ganas, la energía de poder dar ese salto al siglo XXI. ¿Y en la tarifa se incluiría también el transporte en el metro? En principio no. En principio no. Yo soy parte, o sea, decir. Pero entonces, ¿cómo se integraría? Porque es que ahí sí, digamos, para que sea un transporte intermodal, ¿cómo se integraría? ¿Me cobran aquí, allí no? Sí. No. A ver, ese sería el reto. Entonces, yo soy alcalde el 1 de enero del 24, tarifa cero empieza a aplicar el 1 de enero del 26. Ok. O sea, tengo que tener 2 años en la administración para garantizar y organizar todo, ¿sí? ¿Cómo van las cosas? La primera línea del metro va a empezar a operar en 2030, 2031. Entonces ya tendríamos unos años de experiencia de esa tarifa cero en Transmilenio. Como el operador del metro es el mismo que está construyendo, es una gran ventaja si logramos demostrar y sobre todo hacer esa revolución fiscal, que valdría la pena que también se integrara en esa tarifa cero. Pero sería irresponsable de mi parte decirle de entrada que así sería, cuando ni siquiera he hablado con quien está desarrollando la primera línea del metro, ¿sí? Pero ya como alcalde, ¿cierto? Ya aplicando tarifa cero, ya demostrando que esos recursos están, ya demostrando que Bogotá está mejorando la calidad de vida y no ha entrado en operación, pues la conversación es distinta. Porque por supuesto debe ser una conversación jurídica, pues, sobre la cual hay una base. Con Transmilenio he tenido una muy buenas relaciones con operadores privados, con funcionarios de la empresa, con exfuncionarios. Ya tenemos 23 años de experiencia y conocimiento adquirido. Entonces, siendo responsable, Manolito, en este momento, la respuesta sería 2026, Transmilenio, digamos, componente BRT, porque en mi administración, como le digo, Transmilenio como empresa deja de existir, empresa Metro deja de existir, y aparece la Autoridad Distrital de Transporte, la ADT. Y vuelvo al tema de si Bogotá puede o no esto que usted propone, y se lo digo porque la gente, cuando a usted le dicen, pues hay que cobrar más predial, hay que cobrar más por el uso del suelo, hay que cobrar más por el espacio público, la gente va a decir, este man lo que quiere es clavarnos con más impuestos. La gente que está en los estratos 1, 2 y que también van a ser beneficiados con este transporte, ¿tendrían esos aumentos también?
No, por eso le hablo de esos locales locales de uso comercial de más de 3.000 metros cuadrados a 1 kilómetro de distancia de la ubicación de las estaciones de la primera y segunda línea del metro. Esos son los primeros que nosotros debemos entrar a revisar a través de esa entidad de captura de valor del suelo. Son los primeros. Segundo, una revisión juiciosa y técnica en zonas de la ciudad que históricamente no han hecho un ajuste predial como se ha debido. Lo que hemos identificado en estudios técnicos junto a mi equipo de trabajo son zonas asociadas a estratos 5 y 6, en Suba Oriental, algunos corredores sobre la autopista norte, sobre la calle 26, pero no es en general a la ciudad. Eso además debe pasar por el Consejo. Acuérdese usted que los ajustes de aprobación y de ahí que debemos ser muy respetuosos y muy juiciosos. Ahora, aplicando tarifa cero, Manolito, estaríamos aplicando una medida antiinflacionaria a quienes pagan el transporte público. En el caso de familias pobres, estrato 1, estrato 2, puede llegar a significar hasta el 35% de los ingresos mensuales de ese hogar. 35% que bien pueden guardarlos debajo del colchón, válido, legítimo, o bien pueden ir a cine con más frecuencia, o bien pueden ir a un restaurante, o comprar un helado, o pagar las deudas, o incluso, ¿por qué no aprender un segundo idioma? Un buen curso de inglés está ahorita en 350.000 pesos el trimestre, o un curso de 4 meses. Usted sabe que el inglés en Bogotá le abre otras oportunidades para mejorar su calidad profesional, o incluso hacer una segunda o tercera plancha en su vivienda para que el primer piso sea comercial o sea de arriendo de una pieza, o empezar a mejorar las condiciones económicas. Entonces, terminamos es reactivando o activando otros sectores de la economía. Entonces, listo, una lógica sencilla puede ser, nos van a clavar. Sería una generalidad, insisto, no sería toda la ciudad, muy específico. Para eso esa entidad, fíjese la importancia de administrativamente tener un equipo especializado para que cada decisión tenga una justificación técnica, pero estamos detonando otros sectores de la economía para que el dinero esté fluyendo. Porque, y le insisto en esto, el éxito del desarrollo urbano de las grandes ciudades del mundo, independientemente del hemisferio, es precisamente en su integración de los temas, en cómo una cosa se va relacionando con la otra y con la otra y va detonando otras cosas para así hacer que la ciudad sea un mejor espacio y una mejor calidad de vida para todos y para todas. ¿Y el negocio para quién sería? ¿Para la ciudad o para unos privados o para quién? No, Porque, ¿ah? para la ciudad, Es decir, porque es que usted mejorando, sería una empresa pública ya definitivamente. pero ¿cuál? La del transporte. La del transporte, sí. Sí, la autoridad distrital de transporte es pública, ¿cierto? Es funcional Metro y Transmilenio. Hay quienes me dicen, hay que renegociar los contratos de Transmilenio. Yo he sido partidario que se renegocien. Ha sido imposible por las cláusulas que hay, por lo que, como ha funcionado el sistema. Ahora, a partir de 2028, se empiezan a vencer esos contratos. Si aplicamos tarifa cero en 2026, vamos a sincerar los costos del transporte. Porque con tarifa cero usted de entrada dice cuánto va a costar la operación del siguiente año. No está asociado a cuánta gente entra al sistema, no está asociado a los costos ocultos que actualmente tienen esos contratos. Entonces, la nueva generación de licitación va a ser con los números sobre la mesa. Y vamos a tener 2 años para poder estructurar muy bien esas nuevas licitaciones, pero sobre todo para ser transparentes y honestos en esa porcentaje de utilidad que por supuesto cualquier operador debe tener. Yo soy partidario que el operador sea público. Ya existe la rolita. Ya en su momento tendremos que ver si la licitación es abierta para la rolita y operadores privados, si es exclusivamente para la rolita o si se mantiene únicamente para privados, pero con las cifras sobre la mesa, sin costos ocultos. Yo ahí tengo la esperanza incluso que el costo de operación se pueda reducir un poquito más en esa nueva generación de contratos. Pero más que verlo como un negocio, es
vea, esto nos cuesta movilizar tantos buses que están llevando a tanta gente en viajes poligonales para que la ciudad esté más activa. ¿Qué quiere decir esto de viajes poligonales? Actualmente, como es tan costoso el pasaje, quien lo paga y que no usa Transmilenio, está pensando, pucha, me alcanza para ir a la universidad o al trabajo y volver a la casa. Pero ¿de cuántos servicios de la ciudad nos están perdiendo? ¿Cuántos conciertos están dejando de ir? Visitas a parques, visitas a cualquier miembro de la familia, ir a comerse un helado, ir a cine, porque no les alcanza solamente para el pasaje. ¿Sabe usted, Manolito, cuáles son los días de más colados en Transmilenio, por ejemplo? Los, digo yo, los sábados y domingos. Los fines de semana, que son los días de estar con la familia. Esa es una cifra dolorosa, entre otras. Para mí no es una cifra anecdótica, es una cifra que demuestra, pucha, por más esfuerzo que hagamos de lunes a viernes por pagar el pasaje, el día que quiero estar con mi familia, compartir con mis hijos, con los tíos, con las abuelas, pues, hermano, hay que meterse, es que no hay de otra. Con tarifa cero vamos a ampliar esa posibilidad de usted aprovechar la ciudad y usted moverse por la ciudad. Entonces hay gente que me dice, venga, pero yo podría pagar el pasaje, ¿usted por qué no me va a cobrar a mí? Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Y esto es inspirado en Antanas Mocos. Ponemos unos puntos de pago fácil en las estaciones, sin torniquete, solamente unos tótem, y usted pasa su tarjeta de débito y automáticamente le debitan 5.000 pesos. Pero esos 5.000 pesos no van para la autoridad distrital de transporte. Esos 5.000 pesos van para la Secretaría de Educación, para un fondo de becas. Usted considera que puede pagar por su pasaje, listo, hágale, páguenos. Pero con eso vamos a ayudar a que más jóvenes puedan acceder a la universidad, a la educación superior. Usted confía en la administración, usted confía en lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pase su tarjeta varias veces, pásela seguidamente 4, pim, 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 pim. Le está dando 20.000 pesos a un fondo de becas que va a administrar la Secretaría de Educación. Porque vea cómo empieza a estar todo integrado y una cosa va detonando otra, va detonando otra, va detonando otra. Con esto, ¿qué hacemos? Generamos confianza. Recordará usted, Manolito, no sé si usted fue una de esas personas, de los 45.000 ciudadanos que voluntariamente pagaban impuestos adicionales durante la primera administración de Antanas Mocos. En plena década del 90, en ese desastre de ciudad, había una confianza genuina de gente que decía, oiga, ¿sabe? Usted lo está haciendo bien. Y yo creo que en Bogotá podemos rescatar ese espíritu que hemos tenido y lo haría en las estaciones de Transmilenio, precisamente por lo que significa tarifa cero. Con eso es punto fácil. Su tarjeta y sale. 5.000 pesos se debitan y van a un fondo de becas de la Secretaría de Educación. Eh, Hay otro aspecto que ahí tendría que tener en cuenta, la cultura ciudadana que se perdió en Bogotá. ¿Eso cómo se uniría? Porque la gente dice, bueno, no me van a cobrar. Ah, no, pues yo hago lo que quiero acá. Y sucede hoy en día, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente. La cultura ciudadana, ahí habría que trabajar muchísimo. Muchísimo. Pero actualmente hay una relación de, yo estoy pagando 3.000 pesos por un servicio que es pésimo. Me manosean, me roban, no hay frecuencias, es una mierda, perdón la expresión, pues le genera una tensión. Al no haber esa barrera, esa restricción, tenemos que hacer un trabajo muy juicioso de, oiga, esto es suyo. Es que esto no es gratis. Usted está pagando a través del predial, usted está pagando a través del ICA, usted está pagando a través de otras fuentes para que eso esté funcionando. Y va a haber una responsabilidad muy grande. Ahora, ¿cómo establecemos cultura ciudadana? Liderando con el ejemplo, Manolito, no hay de otra. Cultura ciudadana no son muñecos con brazos de alas de pájaro, cultura ciudadana no son personas disfrazadas de cono, cultura ciudadana no es una carreta electoral de cada 4 años, cultura ciudadana es la manera como el gobernante lidera a través del ejemplo, como si tiene escoltas, sus camionetas las parquea en un parqueadero público y paga por el parqueadero público, como el transporte público, cómo se mueve en bicicleta, cómo los funcionarios y funcionarias tienen esa cultura de gobernar. No es una entidad en la Secretaría de Cultura, es el error más, eso es no entender cultura ciudadana. Recuerden lo que decían Antanas Mocos, armonizar ley, moral y cultura. Más que en ese momento no había ni redes sociales, estábamos más unificados moralmente en función de una religión mucho más robusta y además hubo un cambio en la autoridad, pasaron de los chupas azules
a los policías de tránsito. Ahí hubo un cambio en quién era la autoridad. Hoy está, en 2023 es algo muy distinto, pero debemos readaptar esa armonización de ley, moral y cultura, empezando, insisto, por la manera como se gobierna a partir del ejemplo. Y ahí, pues, Tarifa Cero es una gran oportunidad para rescatar eso que tenemos en nuestro ADN, que es lo más importante. Los bogotanos somos solidarios por naturaleza, somos resilientes por de donde venimos, de donde nacimos, de donde somos. Y pues no fue en ningún otro lado, sino acá, en donde se aplicó con éxito ese concepto, que bueno, hay que modernizarlo, hay que entenderlo a la luz del siglo XXI, pero insisto, desde el ejemplo de quien está liderando y administrando la ciudad. Bueno, hablemos ahora sí de la candidatura como, digamos, lo que va a pasar. Es que yo veo que hay varios concejales que quieren ser alcaldes: Luis Carlos Leal, Heidi Sánchez, Carlos Carrillo, Lucía Bastidas, Mafe Rojas. ¿Cómo van a ser ustedes que están en un partido? Yo no sé si el partido quiere o no un candidato de su entraña. ¿Usted cómo lo ve? Porque decían que Carlos Amaya, pero Carlos Amaya ya se llevó la ruana para Boyacá. Es posible que no lo quiera, ¿cierto? Y es entendible además que no lo quiera, pero hay unos estatutos de partido y hay unas reglas que el partido debe cumplir legalmente y hay unas resoluciones que el partido tiene que respetar. Con base en eso es que estamos ya empezando a conversar Luis Carlos Leal, Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas, Diego Cancino y yo, para que por lo menos haya unas reglas claras. Yo sería partidario que haya una consulta organizada por la registraduría para que abiertamente quienes queramos postularnos por ese partido lo podamos hacer. ¿Cuál es el temor? Que es que el gobierno actual, Claudia López, quiere negociar en segunda vuelta con otra persona y sabe que ninguno de nosotros, o bueno, la mayoría que les acabo de mencionar, no nos vamos a sentar a negociar nada. Y hay entonces un temor por parte del gobierno, que es del verde, y que está mirando la manera de meterse y de incidir, y entonces decir esto no es por acá o esto no es por allá, pero legítimamente tenemos el derecho legal de poder conocer las reglas de juego para poder aspirar a la alcaldía de Bogotá por el Alianza Verde. Y el partido, bueno, yo no he visto que haya hablado sobre eso, o sí, o ya abrió, por ejemplo, inscripción de candidatos al consejo, sí lo abrió, pero a la alcaldía no, o sí. Están ahí con una discusión sobre las juntas administradoras locales, eso no hay reglas claras, cada uno jalando por su lado, es muy frustrante ver todo eso. María Fernanda Rojas ya fue y se inscribió ante el partido como precandidata a la alcaldía, es decir, eso ya está abierto. He venido hablando con Diego Cancino y con Luis Carlos Leal de que incluso hagamos algo colectivo, de que hagamos algo en conjunto para presionar al partido a que saque una resolución o a que diga públicamente cómo se va a tomar esa decisión, porque la peor pelea o la peor batalla es la que no se da. Y aquí nosotros tenemos el derecho legítimo de poder por lo menos exigir que las reglas estén claras para poder aspirar a esa candidatura. En eso estamos, Manolito. Ahora, yo en particular, en lo personal, día a día, estudiando, armando, escribiendo, ya tengo un proyecto, un programa de gobierno más aterrizado, ¿cierto? Más pensado, más conversado, porque al fin de cuentas, pues las elecciones se reducen, usted está con este hace esto, este fue allá, habló con este, pero ¿dónde están las propuestas? ¿Quién está hablando de ciudad? ¿Quién está poniendo sobre la mesa temas de cómo mejorar la calidad de vida en Bogotá? A eso me estoy dedicando mientras se va resolviendo lo otro. Digamos, hoy en día hay unos candidatos, está Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara se lanza el próximo sábado por el movimiento Lara, así se llama el movimiento, Lara, que es, ahora se me olvidó, yo por ahí lo tengo anotado lo que significa. Está Simón Gaviria, de pronto se va a lanzar, está Carlos Fernando Galán. ¿Usted cree que va a salir? Está el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien hablé hace unos días. Por aquí he hablado con el doctor Diego Molano, con Oviedo, con muchos de los candidatos. ¿Usted siente que en ellos todavía no hay un alcalde, uno con la fuerza, o usted cree que en eso se está durmiendo el partido también, el Partido Verde?
Esto está muy abierto, Manolito. Hace 4 años ya era un hecho que la alcaldía se iba a pelear entre Claudia López y Carlos Fernando Galán. Hace 4 años ya el ambiente era muy, ¿cierto? Como muy marcado y muy fuerte. En este momento, usted acaba de nombrar un montón de nombres que cualquiera puede ganar. O incluso le faltó nombrar nombres que pueden estar en el tarjetón. Pero le hago la pregunta, de los que usted acaba de mencionar, ¿quién tiene un proyecto de ciudad aterrizado? ¿Quién ha hablado sobre propuestas concretas? ¿Quién ha dicho, es que como vamos a trabajar es así? Todo es en función de quién está con quién, en dónde está quién recogió estas firmas. Bueno, ya Rodrigo Lara dijo que quería el ojo de Dios para la seguridad. Imagínense. Entonces, pero usted no ve ahí un candidato fuerte todavía, no lo ve. Yo no lo siento. En Yo no el, lo siento. en el caso de que usted dijera, bueno, el verde no fue claro, no somos, ¿renunciaría al verde? Si yo no soy candidato a la alcaldía, yo termino mi consejo, termino el periodo y el 1 de enero renuncio al Partido Alianza Verde. Y el 2 de Y enero me inscribo a Dignidad y Compromiso. pero por acá no aspiraría de nuevo al No. consejo. Seré incoherente, Manolito, con lo que he venido diciendo. Ya hay una pelea interna frente a esa crítica al partido, pero tratar de ser candidato con ese aval, aunque insisto en los estatutos, pero es un partido que a mí personalmente me defraudó y me demostró que en la política todo vale, y yo no considero que en la política todo valga, que la palabra se respeta, que la palabra es importante, que la palabra hay que darle un valor. Entonces yo no repito consejo en el partido de Alianza Verde. En el caso de usted conoció a Carlos Fernando como concejal de Bogotá, fue candidato a la alcaldía. ¿Lo ve a usted, lo ve que se va a lanzar? Seguramente se va a lanzar de nuevo, sería la tercera vez. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar con él si en un momento dado, de pronto para segunda vuelta o lo que sea? Le confieso que no lo veo tan claro. Sin duda es una persona con todas las capacidades para administrar Bogotá, la conoce muy bien. Compartimos 2 años y aprendí muchísimo de él e hicimos una muy buena relación. Me hubiese imaginado que a estas alturas de este año ya estaría con mucha más fuerza moviéndose, aunque entiendo que una posibilidad estratégica es una campaña corta, muy de golpe, puede ser. Si no hay otra persona que yo pueda sentir más afín por mi historia, por el proyecto de ciudad, por lo que podríamos construir, yo no descarto acompañarlo a él, trabajar con él, lo hemos hablado en otros espacios, pero siento, insisto, que todavía hay lugar para que una voz nueva, fresca, con un proyecto de ciudad se pueda dar, pero sin duda Carlos Fernando sería lo más cercano, siento yo, y lo que representa el nuevo liberalismo a lo que puede ser ese proyecto que no es ni petrista, que tampoco es cercano a Claudia López y está muy lejos del uribismo. ¿Usted cree que el pacto como tal puede ganar la alcaldía? ¿El pacto histórico? A pesar de que Bogotá es altamente petrista y lo vimos en la primera y segunda vuelta, yo siento que no. Siento que ahí hay dos factores. El primero, el desgaste natural del gobierno nacional, no de este, en general cada 4 años. Fíjese usted, Manolito, que desde el 2002 Bogotá ha venido eligiendo un alcalde que le hace contrapeso al presidente de la República y ha habido un contrapeso político al gobierno nacional, cosa que es muy buena para nuestra democracia. Ahora, Petro ha roto muchos techos, ¿cierto? Muchos techos de cristal. Es posible que este sea otro techo que rompa. Pero está uno ese factor de el desgaste natural de un gobierno nacional. Y el segundo factor, Manolito, es qué candidato. ¿Quién es esa persona que pueda recoger ese petrismo puro y duro de lo que él representa? Usted menciona a Guillermo Alfonso Jaramillo, no es muy conocido todavía. Conoce bien Bogotá, por supuesto, y además sabe de administración pública, pero quienes lo han seguido, le han hecho seguimiento, sabe que también trae un lastre de su alcaldía en Ibagué y que eso resolverlo no es fácil. Creo que Y luego está, el lunes tiene una audiencia en la fiscalía. y que eso en Bogotá tiene un peso muy grande, muy grande. Y luego está
el señor Bolívar, Pero, que ha hecho un esfuerzo, se lo oiga, el señor reconozco, está quebrado, pero está en Singapur, en Tokio, está haciendo un ya. ejercicio bien interesante, ¿cierto? O sea, le reconozco ese ejercicio de ver en otras ciudades del mundo, independientemente del hemisferio, qué han hecho, pero yo hoy leyendo su trino de Tokio, yo pensaba, este señor está haciendo el equivalente a tomar un curso de lectura rápida para escribir una tesis doctoral. Es válido, es legítimo, pero no saca la mejor tesis doctoral. Usted para administrar bien Bogotá, insisto, tiene que conocerla, recorrerla, vivirla, estudiar temas urbanos, por supuesto, pero por más ciudades que visite, que está muy bien, no le va a dar los elementos suficientes para poder llegar a gobernarla. Es como va a ser un curso de lectura rápida. Eh, y él ha demostrado que en las entrevistas él mismo se pone palos en la... Son buenísimos, y genera una ruptura en el petrismo. Entonces no veo claro quién podría ser ese candidato o candidata. Y ya Quien no fue yo Morris. creo, y bueno, ya el señor Morris, pues que además es impresentable por muchas razones, por acoso sexual y sus demandas que ya tiene, Y por pues censura. lo van a nombrar al gobierno nacional, entonces ahí no habría espacio. Y Susana Muhammad, que yo considero que es la persona más cercana al presidente, que mejor le cabe Bogotá en la cabeza y que genuinamente quiere que la ciudad le vaya bien, está de ministra. Esos dos factores, creo yo, Manolito, el desgaste de ser gobierno nacional y no tener un candidato fuerte, hacen que no tengan la seguridad de ganar la alcaldía. Ahora, hay que ver qué pasa con el señor Lara, que entre otras me tiene bloqueado en Twitter. Creo que eso hace con un montón de gente que lo critica. Eso pues habla de su talante democrático, pero siento yo que en segunda vuelta él va a buscar ese apoyo y se va a vender como el petrista cuando lo que representa es la politiquería tradicional de ciudad pocón y bueno, pues de eso se trata la campaña y las elecciones, ¿no? ¿Y cómo ve a Oviedo? Una habilidad estupenda por entender las cifras, ¿cierto? Por explicarlas, una capacidad también de generar golpes de opinión y noticia, pero siento que es mucha espuma. Las propuestas de ciudad que le he escuchado, unas son libreteadas, ¿sí? Movilidad, seguridad y empleo, sí, está bien. Eso llevamos, Bogotá está diagnosticada sobre eso, perfecto, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Y entonces ya empieza a votar mensajes en los cuales empieza a patinar, empieza a dudar, y es que también pues, es una responsabilidad muy grande, es que usted le está hablando a gobernar una ciudad de 8 millones de habitantes con un impacto en 10, que además debe competir no con Medellín, ni con Cartagena, ni con Cali, sino con Ciudad de México, con Sao Paulo y con Santiago de Chile, y que debe ser una potencia regional de desarrollo y productividad, donde el aeropuerto El Dorado debe ser un protagonista, la gobernanza del aeropuerto debe ser el eje central de una región metropolitana. Y a Juan Daniel Oviedo yo todavía no le escucho nada de eso. Entonces, yo creo que él va a terminar desinflándose y en el momento ya de poner temas de ciudad, un electorado que es sofisticado, un electorado que piensa muy bien ese voto en la urna para alcalde o alcaldesa, pues va a tener en cuenta esa persona que le está planteando unas propuestas concretas para mejorar su calidad de vida. Bueno, doctor Martín, estamos llegando al final. A las personas que no alcanzaron a ver toda la entrevista, va a estar subida en mi canal de YouTube, Manolito Salazar R. Ahí va a estar subida la entrevista a partir de esta noche. Esta noche la subimos aquí en Cuál es el Maní, para contando un poco la historia. Yo creo, doctor Martín, que si usted no gana la alcaldía, por lo menos Millonarios puede ser campeón. Está jugando bien. Millonarios tiene todo para ser campeón, lástima que Agamero pues, no haya podido, pero estoy seguro que él va por un buen camino. Y como en el fútbol, Manolito, la política es de paciencia, de hacer las cosas bien cada día, de ir sumando y en el momento indicado, pues estar ahí listos para trabajar por Bogotá. Pues, doctor Martín, le agradezco muchísimo este espacio que no busca sino que la gente conozca las propuestas. Usted ve que fundamentalmente me centro en que
cuenten las propuestas. A lo último le pregunto sobre la mecánica política porque también es interesante saberla. Esperamos que el Partido Verde algún día dé claridad de lo que va a pasar. De acuerdo. Porque yo no sé qué va a pasar. De acuerdo. Y trato de averiguar y entonces un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra. Yo no sé qué irá a pasar. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Doctor Martín, muy amable. A usted, Manolito, muchas gracias. Feliz noche. Lo mismo para usted. Y para todos ustedes, muchas gracias. La gente que entra, sale, y entra y sale. Y ahora lo podrá ver en YouTube en más o menos unos 15 minutos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Feliz noche. Feliz noche.